Bueno, gente, bienvenidos. La clase de hoy va a tener una componente de presentaciones más larga que lo habitual, porque nos hemos quedado un poco atrasados en el programa de trabajo y hoy tenemos que terminar con el tema excavaciones, que es este. Es el último tema del módulo 3, que es el que estamos recorriendo ahora. Entonces, vamos a hablar hoy de estructuras de contención y construcción por etapas, y después vamos a hacer un repaso de excavaciones y anclajes y modelización de excavaciones y anclajes. Eso nos va a permitir lanzar el trabajo práctico 4, que es un ejercicio de excavaciones. Así que, dicho todo esto, empiezo a trabajar. Confirmame, Felipe, que lo primero que tengo que dar es estructuras de contención. Sí, correcto. Gracias. Ahí estamos. Entonces, vamos a hablar de estructuras de contención para rellenos y para excavaciones. Voy a hablar un poco más rápido que lo que es habitual, o por lo menos más corto, menos cosas, así que cualquier duda que se plantee, necesito que me interrumpan o que escriban y que Felipe me interrumpa inmediatamente, así podemos abarcar todo el contenido hoy. Hay estructura de contención para rellenos, cuando... Alejo, eh, me parece que estás sí, compartiendo, todavía estamos viendo la original, la máster que hice contenciones y no... sin embargo le puse a compartir la pantalla 2. Ahora estás viendo el fondo de pantalla de IBM. de IBM. Entonces ahora tiene que estar bien. Sí, ¿Bien? ahí va. Entonces, ahora sí. Sí, sí. Estructura de contención para rellenos, que son cuando tenemos la tierra en un nivel, hacemos una estructura y después rellenamos. Y estructuras de contención para excavaciones, donde tenemos la tierra, ponemos la estructura y después excavamos. ¿Okay? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, en las estructuras de contención para rellenos, vamos a dividir las que son pasivas, que resisten básicamente por su peso propio o el peso de la tierra que contienen, o las activas, que son aquellas que tienen alguna estructura de refuerzo. En este caso, por ejemplo, hay unos flejes de acero, de manera que uno tiene la excavación hasta aquí, perdón, el relleno hasta aquí hecho, apoyo un fleje en el piso, lo ata a una piecita de hormigón y rellena está acá, apoyo otro fleje y va construyendo una estructura de contención para un relleno activa. Y en el caso de las excavaciones, hay dos tipos de estructuras que podemos pensar básicamente. Vamos a ver estructuras de contención que colocamos antes de excavar. Por ejemplo, este pilote que se ve acá, imaginamos que tenemos el terreno por acá y ponemos un pilote cada, digamos, 2-3 metros. Es esto que se ve aquí, pero todavía el terreno está en los dos lugares. Y después que el pilote está, excavamos hasta por acá, ponemos un anclaje, excavamos hasta por acá, ponemos otro anclaje y excavamos hasta abajo. ¿Por qué no excavamos hasta abajo primero y después ponemos los anclajes? Porque el pilote no es capaz de tomar toda la excavación. De manera que en este tipo de estructuras, la descontención para excavaciones es de fundamental importancia modelizar el procedimiento constructivo, porque no da lo mismo simular esta construcción etapa por etapa que hasta el final. Hacer la geometría final y modelar solo la geometría final. O sea, en las estructuras de contención vemos por primera vez el problema de la interacción terreno-estructura, que quiere decir que la secuencia importa, no solo el resultado final. En las fundaciones, que es lo que vimos hasta ahora, no. Uno dibuja la fundación y le pone la carga. La carga no es el suelo, es un edificio o lo que sea, y es independiente de la secuencia constructiva de la fundación, de manera que la secuencia constructiva de la fundación no es importante, pero en las excavaciones sí. Cuando estemos analizando estructuras de contención, típicamente lo hacemos con métodos de equilibrio límite o fórmulas analíticas que se basan en las teorías de Coulomb y Rankine. Sin embargo, tiene interés poder simular estructuras de contención aún simples con modelos numéricos como lo que se ven en esta filmina,
porque los modelos numéricos no resuelven solamente la fórmula o el problema que nosotros estamos buscando, sino que también nos dan alguna forma de información sobre todas las cosas que no estamos mirando. Por ejemplo, miren este modelo. Es una excavación común y corriente que corresponde a una pila de acopio de mineral en Chile. El dibujo era eso. Y en realidad es que la secuencia era, bueno, construimos esta cosa baja y después llenamos esto con material. ¿Con qué ángulo? Con el ángulo de reposo del material. Bien, entonces calculamos la estructura y está muy bien y funciona muy bien. Y cuando le pedimos a esta estructura el factor de seguridad y empieza a reducir los parámetros resistentes, lo primero que hace es caerse esto. En cuanto bajamos un poquitito el ángulo de fricción interna de eso que está color verde, lo primero que hace es fallar el talud. Y nosotros en realidad estamos tratando de diseñar la fundación. Entonces, por ejemplo, en este caso, para este dibujo, cambiamos el ángulo del talud de manera que ya no fallara el talud cuando le hacíamos la reducción de parámetros resistentes SSR, y ahora tenemos una combinación de modo de falla de estabilidad de talud combinado con un modo de falla por deslizamiento del muro en sí mismo. Talud y deslizamiento del muro juntos, modelo numérico. Eso no lo vas a encontrar fácilmente en un modelo analítico en el cual se resuelve el talud por un lado y el muro sometido a cargas, pero a cargas, no a tierra, por el otro. Esto en un modelo analítico es una estructura 1 y una estructura 2. En un modelo numérico pueden estar juntos. En los problemas de contención, esto es casi lo único que le agrega valor la modelización numérica. Pero en los otros problemas de interacción terreno-estructura, cuando tenemos excavaciones o cuando tenemos muchas estructuras juntas, es posible, miren lo complejo que está esto, es posible modelizar mecanismos combinados, compuestos, como en este caso tenemos una tablestaca, después se excavó aquí, incluso es un canal que va a quedar sumergido, y acá hay un talud, acá hay otro talud y alguna sobrecarga, y acá tenemos un tensor con una placa, y el modo combinado de falla que sale de aquí está expuesto en la figura, y se dan cuenta de que no van a encontrar ninguna fórmula que cubra todo lo que está cubierto por ese dibujo. Digamos, los problemas de interacción terreno-estructura en los que se modela el procedimiento constructivo permiten analizar estructuras complejas como esta. Y en esto, que estamos hablando ya de interacción terreno-estructura, vamos viendo las diferentes perspectivas, que son la geotécnica y la estructural. Queremos saber las solicitaciones de esta tablestaca o el tiro en este tensor. También queremos saber cuánto se desplaza el coronamiento de este relleno, de esta excavación, cuando hacemos toda esta secuencia constructiva. Entonces tenemos que incorporar los elementos estructurales que vimos la semana pasada, y ahora surge otra, digamos, otra perspectiva nueva, que es cómo analizamos la seguridad de una cosa que tiene interacción terreno-estructura. Y entonces ahora yo les palo, atracción. Supongamos que este palo tiene una resistencia de 100 y yo tiro con una carga de 50. Muchos de ustedes me dirán, Alejo, el factor de seguridad es 100 sobre 50, 2,0. Y estoy de acuerdo, no tengo ningún problema con eso. Y ahora el palo lo borro y lo pongo acostado, y ahora es el tiro de un tensor. Otra vez, la carga es 50 y resiste. La carga es 100 y resiste 50. Cállate, Alejo. La carga es 50 y resiste 100. El factor de seguridad sigue siendo 2,0. Pero si ahora lo meto en una malla de elementos finitos, donde también tengo una tablestaca, y a todo este sistema yo le calculo el SSR, aquí
va a reducir la tangente de phi por SSR, y si por ejemplo phi fuera 30 grados, y yo lo redujera por un SSR de 1,63, me acuerdo el número, si hiciera eso, entonces tendríamos una resistencia al corte que sería la mitad de la original. Sigma D reducido sería la mitad de la resistencia sin reducir. O sea, el cociente 2,0. ¿Qué estoy mostrándoles acá? Un problema gigante. Cuando hacemos interacción terreno-estructura, si aplicamos la técnica de reducción de parámetros resistentes, a esto le vamos a estar reduciendo los parámetros resistentes del modelo de Mohr-Coulomb. A esto le vamos a estar reduciendo los parámetros resistentes de una estructura de tracción. Y a esto le vamos a estar reduciendo los parámetros momento-curvatura resistentes de una estructura de flexión, toda la vez. Y no es lo mismo reducir un 30% la tangente de un ángulo que la tensión de fluencia de una pieza de acero, o que tocar a la vez la N y la M de un diagrama de interacción. Por esa razón, es muy sano hacer estos cálculos de interacción terreno-estructura asumiendo que el material de los elementos estructurales es elástico. Entonces, por ahora asumimos que los materiales de los elementos estructurales son elásticos, calculamos los factores de seguridad solamente del suelo y encontramos lo que llamamos el modo de falla geotécnico, que es lo que está dibujado acá. Pero aquí, si vamos en ese momento y le preguntamos a esta tablestaca cuál es su momento flexor, capaz que es gigantesco, enorme, y el tiro aquí capaz que es 10 veces lo que resiste el tensor. Bueno, pero tenemos una cota de la carga y una cota de la seguridad geotécnica de la estructura. Y ahora volvemos a correr admitiendo la elastoplasticidad de las estructuras, pero sin reducir los parámetros mecánicos. Entonces, vuelvo a dibujar y tengo la tablestaca, mi problema simplificado. Empiezo con la tablestaca elástico lineal. Y el modo de falla me da algo así, con SSR, digamos, 1,7. Con la tablestaca que pongo acá, elástica lineal. Lo subrayo, me cambio de color. Cambio la tablestaca a elastoplástica. Ya no es más elástica lineal la tablestaca, es elastoplástica con un diagrama de interacción así. Ese es el diagrama de interacción último de mi tablestaca. Ahora que tengo esto así, vuelvo a calcular el factor de seguridad por reducción de parámetros resistentes, y la cosa esta se va a plastificar por acá, imaginando un tensor, ¿no? El modo de falla va a ser así, y vamos a ver, en vez de ver esta línea punteada como superficie de falla, vamos a ver esta línea punteada, y va a ser este el suelo que se vaya para acá, empujando la tablestaca que se acaba de partir. Y si ahí nos da un SSR de 1,4, queremos que nos lo dé con el momento de plastificación real de la tablestaca. El riesgo que corremos es no darnos cuenta y pedirle al programa que también reduzca el momento de plastificación de la tablestaca por SSR. Si hace eso, me va a haber bajado un 40% el momento de plastificación, y entonces el momento de plastificación reducido va a estar acá y va a ser 40% más chico. ¿Querían eso? ¿Querían reducir cohesión y fricción y también el momento de plastificación de la tablestaca? Probablemente no. Probablemente la secuencia razonable es, primero, asegurarnos que no tengo un mal diseño geotécnico, entonces las estructuras elástico-lineales. Y después asegurarme que tengo un buen diseño combinado geotécnico-estructural, entonces las estructuras elastoplásticas sin
reducción de parámetros resistentes. Esto es una receta, ¿eh? También pueden usar reducción de parámetros resistentes para las estructuras, pero tienen que saber bien lo que están haciendo, porque ustedes vieron los elementos estructurales como los presenté los presentó Felipe en la clase pasada, y vieron que no, digamos, son solo idealizaciones muy simples en estos programas geotécnicos. Los elementos y los modelos constitutivos estructurales son muy primitivos, de manera que cuando los ponemos elastoplásticos tenemos que ver bien si vamos a permitir o no reducción de parámetros resistentes. Los elementos estructurales para las estructuras estas de interacción pueden ser tabletacas de acero, y las tabletacas de acero son piezas con forma. Tienen EJ no por espesor, sino por forma. Como no son secciones rectangulares, el asumir un diagrama de interacción de este tipo y asumir que la rigidez por corte es infinita, puede estar muy lejos de la realidad. De hecho, cuando uno hace estas análisis con tabletacas de acero, me refiero a las tabletacas abiertas y no necesariamente a las formadas por tubos como los combi walls. Cuando estamos haciendo estos análisis, tenemos que cuidar en la matemática de los elementos que estamos usando, y ahora me refiero explícitamente a Plaxis, no sé si FLAC es igual, que estamos resolviendo un problema de deformación plana, en la cual la rigidez a flexión que estoy informando es E por I sobre 1 menos nu cuadrado, pero la realidad, voy para atrás, es que esta estructura en esta dirección tiene repito, muy baja rigidez membranal, porque no es una pieza recta, está con forma, entonces la abollamos relativamente fácil, ¿verdad? Eso, si es una tablestaca conformada, buena idea poner nu igual 0 al material estructural para que no genere una flexión vertical que no genere un incremento de tensiones horizontales en ningún lado. Creemos que eso no es realista, ¿no? En el caso de una tabletaca conformada. Después, la rigidez al corte que tiene el elemento que estamos usando en Plaxis es digamos, una fracción de la rigidez que corresponde a la pieza rectangular uniforme. Y esta cosa funciona solamente si la pieza es muy esbelta. Si el diámetro equivalente de la pieza de hormigón, el espesor equivalente de la pieza de hormigón o de acero, que debería ser, digamos, cociente en EJ con EA, ¿no? EJ con EA. Si de ahí una raíz cuadrada tiene que salir el ancho equivalente. Bueno, si esta cosa resulta ser relativamente grande, entonces nos pasa que la rigidez al corte es baja, y comparado con la rigidez flexural, y la tablestaca se deforma de una manera poco realista. La pieza, el elemento estructural se deforma de una manera bastante poco realista. Hay algunos elementos que son compuestos por tablestacas planas, o por ejemplo, tanques, un tanque de agua, un tanque australiano, que en planta es redondo. Entonces, si lo voy a simular con un modelo axial simétrico, y esta es la mallita, va a ir de acá hasta acá, la mallita se va a ver así, y esta línea vertical va a representar el círculo del modelo axiosimétrico, tiene eje de simetría en este punto. Ok, aquí sí, esta pieza es una pieza plana, atracción, nu mayor que 0, sí está relacionado, sí hay acoplamiento vertical horizontal. Estas estructuras son, desde el punto de vista membranal, piezas planas que trabajan con tensiones circunferenciales. Pero en estos casos generalmente la cosa queda determinada por la rigidez axial del comportamiento membranal, de manera que los efectos relacionados con la fricción son de segundo orden, pero existen. Entonces, en estas tablestacas planas no toquetees nu, pero reduzcan E por A en la dirección
normal al plano del dibujo, por la menor rigidez que tienen las uniones. Voy para atrás, esta unión, la mano con lo fuerte que es, tiene holguras y esto genera menor rigidez que la propia pieza de acero, de manera que la rigidez, atracción del conjunto de tablestacas engarzadas es menor que la de una placa continua equivalente. No muchísimo menor, quizás la mitad. Bueno, hay que reducir E por A en la dirección normal al plano de los dibujos 2D para tener en cuenta este efecto, si es que nos parece interesante. Las solicitaciones estructurales obtenidas por el método de elementos finitos incluyen todos los efectos de arco que ustedes puedan imaginarse. Cuando hacemos los cálculos de tablestacas a mano, típicamente asumimos una pieza, le ponemos un apoyo acá arriba, calculamos momentos respecto de acá, con lo que determinamos una ficha. Ahora que tenemos la ficha, asumimos empuje pasivo acá, con lo que lo reemplazamos por un apoyo aquí. Y ahora ponemos los empujes activos de este lado para calcular el diagrama de momento de la pieza y ya borramos el empuje activo. Y ahora decimos, por efecto, el tiro que sale del cálculo lo multiplico por 1.4, por efecto arco, el momento que sale acá lo multiplico, digamos, por 0.6. ¿Y de dónde sale este 0.6? De unos diagramas que tienen en cuenta la altura de la libre de la tablestaca y la rigidez EJ sobre no sé qué otra cosa de la propia pieza. Y eso son estos diagramas. Ese diagrama se usa para reducir el momento calculado como una viga con dos apoyos y acercarlo al momento que ya sale del modelo numérico. He visto alguna vez todo este análisis sofisticado hecho para después tomar el momento que sale de aquí y volver a multiplicarlo por 0,6 o una cosa por el estilo, con lo que estamos haciendo la reducción por efecto de arco una vez bien, multiplicado por una vez aproximada, lo que claramente es un error. Aquí volvemos a tener un dibujito en el que la tablestaca está calculada en la estoplástica. ¿La ven toda torcida? Bueno, esto todo torcido, la tablestaca elastoplástica, es lo que nos permite ver, en este caso, un modo de falla del terreno que no significa toda la masa del suelo, sino la parte que queda por arriba de la zona plastificada. Eso solamente lo vemos con la tablestaca elastoplástica y ahí otra vez es nuestra decisión si vamos a reducir o no si vamos a usar SSR o no, parámetros resistentes de los elementos estructurales. En principio, para no confundir, yo diría que no. Mire, por ejemplo, las cosas que podemos analizar en un problema de interacción. Yo pongo aquí una tablestaca con un tensor. Aquí está el tensor. Y tengo un SSR de 1,40, que está dado por que esta pieza falla aquí y esta otra pieza falla acá. En este mismo problema, le extiendo el tensor, lo pongo más afuera y la pieza falla a pesar de eso, a pesar de que esto está más afuera, toda la cosa falla integradamente. Pregunta para quien la pueda contestar. ¿Qué puede estar? Tengo que pusar el colorado. ¿Qué puede estar pasando para que con el tensor corto estén separados uno del otro? Y tengo un modo de falla así, mientras con el tensor largo el modo de falla es continuo. ¿Qué es lo que hay de diferente entre el modelo de arriba y el de abajo? ¿Alguien que se anime? Les voy a dar una pista. A ver si les sirve la pista esa. Lo que hay de diferente entre el de arriba y el de abajo es la longitud de la tablestaca. Estamos haciendo una tablestaca cortita y una tablestaca larga. Y lo que queremos es diseñar, por ejemplo, para un SSR de 1,5, digamos.
Este nos resultó chico. Nos resultó chico. Y vemos que el modo de falla es así y así, y no toca el tensor. Porque si hubiera sido el tensor por acá, hubiera fallado así y así con SSR capaz de 1,1. Pero no, nos dio 1,4 y no es culpa de la pieza de anclaje, está suficientemente lejos. Entonces, qué sé yo, soy valiente y hasta la achico un poco, la corto un poco, la longitud de anclaje, no la necesito tan larga. Pero claro, para que esta cosa tenga un factor de seguridad más grande, no me queda más remedio que hacerlo un poquito más larga. Y cuando la hago un poquito más larga, sigue reduciendo los parámetros resistentes un poco más y ahora el modo de falla que encuentra es esta cosa combinada y preciosa. Llegó el momento de decir, si yo quiero aumentar más el SSR, ahora quizás sí debería poner la placa más lejos para volver a separar uno del otro. Probablemente no cambie más que a 1,61 el SSR. Puede ser. Y si quiero más, no me queda más remedio que seguir estirando la tabla estaca. Noten que esta especie de sutileza en la que se acopla la falla de la placa de anclaje con la falla de la estructura principal, solo es posible con un modelo numérico, ¿no? Porque para un problema analítico esto sería un palito con un triángulo y acá habría un palito con otro triángulo al revés, ¿no? No estarían conectados uno con el otro. Miren, lo mismo con la estaca siempre corta, entonces acá pusimos el tensor muy cerca, el tensor más lejos y el tensor suficientemente lejos como para que se desacoplen. Entre acá y acá solo subió de 1,36 a 1,4 el factor de seguridad calculado por método numérico, pero al haberse desacoplado los modos de falla, ya sé que de aquí hasta el infinito, no importa lo que yo lo aleje, no voy a obtener ninguna ganancia adicional. Entonces, lo corro así y así veo que apenas sube el factor de seguridad, me cuesta más cable y no logro nada, así que esto acá atrás y cambio la tabla estaca y la pongo un poquito más lejos. Así que esta cuenta, uno estira esto hasta como máximo independizar la zona de influencia de tabla estaca y placa, ¿no? Esto es lindo de ver así, más lindo de ver así, que ver esto. Sin embargo, imaginen, vean los colores, ¿no? Los lugares donde realmente hay concentración de desplazamientos están completamente separados aquí. Acá, en cambio, claramente vinculados el uno por el otro. Además, tenemos el problema de los cálculos de estabilidad geotécnica y vamos a ver este problema interesante que es el análisis drenado versus el análisis no drenado de una excavación del norte de San Isidro, Tigre, algo por así, que estaba muy comprometida. Y ahí podemos ver que la excavación que estamos analizando, si producimos un cálculo no drenado para la condición de diseño de que el agua baja rápidamente o que aparece una carga en superficie, por ejemplo, tránsito de camiones, para este análisis no drenado, el factor de seguridad SSR puede ser muy pequeño y la cosa se puede caer. Y sin embargo, la misma construcción, la misma geometría, con los mismos parámetros, tiene un análisis drenado con un factor de seguridad SSR 1,31 muchísimo más razonable. Ahora, miren el modo de falla del 1,31 para enterarse que suelos blandos en profundidad pueden producir un modo de falla de estabilidad de taludes al cual no tiene nada que ver la estructura que estamos haciendo. Ahora, esta puede ser 10 veces más resistente, que no va a cambiar el factor de seguridad drenado, aunque sí va a cambiar el factor de seguridad no drenado, si es que esta cosa estuvo fallando, digamos, parcialmente por la estructura. Alejo, ¿Sí? parece que hay un lag muy importante. Quizás quieras ir un poco más despacio cuando vas rayando en la pantalla y ese tipo de cosas. Ok, decime que tengo que ir para atrás o que no se haya entendido que es importante. A ver, vamos. Por ejemplo, creo que en la filmina anterior
Emiliano no entendió o no llegó a entender si las tablestacas eran de altura constante y creo que básicamente eso resuelve el resto de las preguntas. Ok. Las tres tablestacas estas tienen la misma altura entre acá y acá. H. Bien, Las tres son iguales. El ejercicio que hicimos en este caso fue ver el efecto de la longitud L del tensor. Si el tensor y la placa de anclaje. La placa de anclaje que está atrás, que resiste por empuje pasivo, si está muy cerca de la tablestaca, se forma un modo de falla combinado y el sistema falla para un factor de seguridad 1.16 que acabo de resaltar. Entonces, 1.16 es inaceptable. Y entonces, ¿se vio el resultado del 1.16? sí, Y entonces decimos, bueno, voy al segundo dibujo, hagamos el tensor un poco más lejos. Bien, la cosa mejora mucho. Hay toda una zona del medio que acabo de hacer una nubecita en la cual hay una cierta interacción entre el tensor y la placa, pero es muy limitada comparado con la fuerte concentración de desplazamientos que se producen en la tablestaca por un lado y en la placa de atrás por el otro. El factor de seguridad creció a 1.36. Pero todavía vemos ese celeste verdoso en el medio clarito, que no será tan fuerte como antes. Voy a poner un 1 muy fuerte el amarillo, 2 intermedio, y todavía queremos que eso no exista. O sea, queremos que el suelo que resiste delante del muerto de anclaje no se ve afectado por el comportamiento de las tablestacas. Y entonces voy al número 3 y alejo más el tensor. Y ahora voy a redondear alrededor de la muerto de anclaje, ahora que alargué el tensor, veo que lo que falla en la zona del muerto de anclaje, el suelo que falla, no tiene nada que ver con el suelo que falla en la zona de la tablestaca. Y acabo de hacer un círculo alrededor de la tablestaca de la figura de abajo. ¿Ya está pintado el círculo? sí, el círculo está pintado. Ok. Que a pesar de haber alargado esto hasta acá, entre 2 y 3, solo logro que el factor de seguridad crezca inaceptablemente poco. ¿Por qué? Porque ya no voy a obtener ninguna mejora alargando el tensor. No me queda más remedio que hacer otra cosa. Y en este caso, hacer otra cosa es alargar la tablestaca, que es lo que mostré en la filmina anterior. Bueno, ahora voy para atrás. Esto es con la tablestaca, con el tensor corto. Acá está un poco más grande. Y analizo la condición no drenada ya con esta geometría. Y la condición no drenada con esta geometría me da un factor de seguridad muy bajo, mientras que la condición drenada me da un factor de seguridad más alto. En estos modelos, C', Φ' y todos los demás parámetros son los mismos en el modelo 1 que en el modelo 2. Son iguales. La única diferencia entre el modelo 1 y el 2 es que el modelo 2 le impongo condición no drenada porque le impido a todos los elementos del suelo cambiar de volumen. Pero los parámetros resistentes y de rigidez son los mismos. No hacemos parámetros diferentes para drenado y para no drenado. Bien, algunas precauciones numéricas relacionadas con el hecho de que estamos haciendo excavaciones donde hay agua moviéndose. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una excavación que esta era para el Paseo del Bajo y estamos resolviendo la mitad de la estructura. Si vas a resolver la mitad de la estructura y estás abatiendo la napa, entonces vos querés que la estructura, bueno, ojalá no se vayan borrando, querés que las líneas se pongan así, pero estás queriendo mal, porque esas líneas que estás marcando las tenés que imponer
agregando que la línea vertical que ahora voy a marcar, Nachito, decime que se pintó. Sí, Alejo. Por ser una línea de simetría, es impermeable. O sea, el agua no puede ir para allá. El agua tiene necesariamente que subir, porque se está encontrando con la gota que viene del otro lado que hace lo mismo. Este detallecito, el ponerle cerrado a esta línea de simetría, lo tienen que hacer ustedes, no va a pasar solo, no hay ninguna manera que ningún software se dé cuenta si ustedes tienen este tipo de problemas que quieren resolver. Tengan cuidado, las condiciones de contorno para flujo son un verdadero problema cuando estamos haciendo uso de las simetrías. Esto tiene otra componente numérica que es la necesidad de refinar mucho la malla cerca de las estructuras y donde haya altos gradientes no solo de tensiones efectivas, sino de flujo de agua. En este otro ejemplo tenemos aquí una sobrecarga en superficie, que en este caso era el ferrocarril, y esta sobrecarga en superficie producía una falla local, o sea que cuando preguntabas el factor de seguridad de todo el sistema, resulta que se te hundía el piso debajo de los durmientes y nada más. Bueno, este es un buen ejemplo de cuando no tenés que reducir la resistencia de alguna parte del terreno en el análisis de seguridad. Recuerden, en el análisis de seguridad, SSR, andamos agarrando la cohesión y la dividimos por SSR, y a cada tangente de phi de las muchas que haya en la malla la dividimos por SSR, incluyendo este pedacito. Y entonces resulta que el modo de falla que nos queda es que se nos hunde el tren. Bueno, nosotros no queremos que pase eso. Entonces podemos simplemente definir un pedacito de suelo que tiene las mismas propiedades que el resto, pero al cual durante las etapas SSR no se le reducen las tensiones de corte. Ahí hay un clic que no está. Ese tic que no está es el que garantiza que en ese pedacito que está colorado abajo a la derecha no se reducen las tensiones de corte, entonces no tenemos este modo de falla espurio que no nos interesa, para el cual no queremos hacer ningún análisis, metido dentro de la malla. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el de el dique de Carena en la base naval Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, en el cual se simuló una cantidad de ataguías celulares mediante... Todavía no se ve, Alejo. ¿Cómo? Recién ahora estamos viendo la filmina. Uf, qué horror. Para eso estoy pagando FiberTer 100, no, 1000 megas estoy pagando. FiberTer 1000 megas es esto. Che, ¿todos les pasa esto o es solo Nachito? Yo empecé a decírtelo, pensé que era yo, y todos me dijeron que a ellos también les pasó. Bueno, ahora me están diciendo, sí, hay lag, sí, a mí sí. Vale, voy a tratar más despacio. Dale. Acá tenemos el modelo del dique de Carena, que son ataguías celulares. Voy a dibujar en planta lo que eso significa. Había un muelle con un dique y este dique había que secarlo. Y estaba todo el océano, con lo que se construyeron unos cilindros llenos de arena, y esos cilindros llenos de arena resisten el empuje del agua, y acá sigue estando seco, o sea, no hay nada, hay aire, resisten el empuje del agua por su peso propio. Y la función esencial de estos cilindros, el acero de los cilindros que está en el perímetro con tal vez estacas planas, es como un tonel que solamente tiene que resistir el empuje hacia afuera del relleno de los cilindros, que es arena. Entonces, son cilindros de chapa a tracción, rellenos con arena, y es el peso de la arena el que mantiene la estructura estable. Claramente este no es un problema 2D, pero como problema de empuje del agua, sí es un problema 2D. El truco es que el elemento estructural al que le pongo un 1
y el elemento estructural al que le pongo un 2, en la realidad son las dos cortes de un cilindro. Y en este modelo 2D, que no es axil simétrico, esos dos palitos están completamente independizados el uno del otro. La solución que encontramos en este caso fue reemplazar el suelo de adentro de la ataguía por un material elástico que tenga la rigidez equivalente al cilindro de acero relleno de arena, de manera que cuando ven este análisis 2D estoy moviendo el láser arriba a la derecha. ¿Se mueve el láser? Sí, se mueve. Sí. Ok, gracias. Bueno, eso dice 26 milímetros y 53 milímetros, pero son cosas puramente aproximadas porque están calculadas sobre un cuadrado que es elástico, o sea que no es el material real. Sin embargo, miren acá abajo el modo de falla, cómo queda. Acá están las superficies donde se produce localización de incremento de deformación, y eso es exactamente lo que predice la teoría, exactamente el modo de falla. De hecho, si ustedes buscan los manuales para el cálculo analítico de estas ataguías celulares, los manuales tienen el modo de falla que les estoy dibujando de a poquito acá y estoy esperando que ustedes me digan que se ve. Se está viendo. Hay un rectángulo y un arco. No era un arco, era una espiral logarítmica, y Alejo no tiene la capacidad intelectual para dibujar una espiral logarítmica así, y acá hay otra así. Eso es el modo de falla analítico, y lo que ven abajo a la derecha es la salida de este análisis. Y noten que no hay ninguna de estas líneas de concentración de deformación que entre dentro de este material. ¿Alguien me puede decir por qué ninguna de estas líneas de falla entra acá? ¿No lo definiste como material elástico? Claro, Exacto. Por eso, porque es elástico. El modelo es elástico, por ahí no va a fallar. Después, acá hay otro, por ejemplo, otra parte de este problema que es 2D, que es el flujo de agua. Yo acá tengo, el agua la tengo hasta acá arriba, acá tengo seco porque tengo humanos trabajando, la tablestaca media, esto media 20 metros de altura, así que un humano es una manchita acá. Entonces acá tengo el agua que entra, que va por aquí abajo y vuelve a subir. Y aquí localmente el agua está yendo de abajo para arriba con un gradiente importante, por lo que puedo tener un problema de estabilidad del fondo. Que el material sea elástico, acá, no significa que es impermeable, ¿verdad? Le podemos poner porosidad y permeabilidad. Entonces, con esto podemos preguntarnos a nuestro modelo cómo es la distribución de subpresiones en este punto, en esta línea que se ve acá, y eso es lo que está graficado acá. La integral de lo que está pintado de rosa o de colorado medio maricón ahí, esta integral representa la fuerza total de subpresión que tiene este bloque. Y si esa fuerza de subpresión es mayor que el peso propio del bloque, el bloque sale y tenemos una falla de fondo inmediatamente seguida por una falla de todo el sistema. Como dije antes, ese es un modelo, eso es una línea vertical que representa un elemento estructural, pero está pegado a un material elástico lineal, porque esto es un modelo 2D. Si yo quisiera saber las solicitaciones MNQ de esta placa, no lo puedo hacer con un modelo 2D. Ahí es donde me toca hacer un modelo tridimensional. Y ahí tienen un modelo 3D del mismo problema, en el cual muy elegantemente pueden hacer algunas estimaciones de las solicitaciones en las estructuras, pero miren comparativamente qué gruesa es la malla y qué feo
que se ve un corte determinado en cualquier punto. Cuanto menos preciso y cuanto menos, no es la palabra, cuanta menos resolución tiene la solución 3D del mismo problema. Y acá lo que sigue es un interesantísimo problema que nos muestra hasta qué punto análisis no es diseño. Se refiere a un trabajo práctico, nada más que internacional, que Schweitzer hizo en 2006. Y lo que hizo fue a una serie de universidades y grupos de investigación les presentó este problema, así como está. Le puso las propiedades a los materiales para que no tuvieran que inventar nada, ecuación fricción peso unitario, le dio todos los datos y dijo, bueno, díganme cuál es la longitud de diseño de este muro colado. Cada uno calcula esto por métodos numéricos. Así que le preguntó a mucha gente cuál es la ficha del muro colado mediante método de los elementos finitos, eso era obligatorio, y de acuerdo al Eurocódigo 7. Estableció la secuencia, todos los parámetros de los materiales. Hay un resultado analítico, si uno usa la fórmula digamos, el procedimiento analítico recomendado para el Eurocódigo 7, que lo presentó Sagaceta en 2010, 4 años después, la ficha del muro colado tiene que ser 3.46 metros. Les recuerdo cómo funciona el Eurocódigo 7. Tenemos 4 alternativas. En algunas de ellas se minoran los parámetros resistentes C y Φ, es algo fácil para usar SSR, y en otras, en cambio, se minoran, por ejemplo aquí, o se mayoran las cargas o se minoran las resistencias integradas, por ejemplo, el momento último o el empuje pasivo, no la fricción, sino todo el empuje pasivo. Eso sería algo parecido a LRFD. De hecho, es LRFD y eso es el DA2, Design and Approach 2. Okay. Entonces, los diferentes países querían usar el que quisieran, pero tenían que hacerlo según el Eurocódigo. Y acá están los resultados. Se presentaron 13 resultados. 13 resultados entre 2,8 y 5,5 metros para la ficha. Y estos 13 resultados dan entre 1 y 13, y estos 13 resultados que se ven acá tienen todas estas variaciones, donde alguno presentó un valor más cortito para uno de los códigos de diseño que para el otro. Acá arriba está el factor de seguridad por reducción de parámetros resistentes. Si lo hacemos sin reducción o si lo hacemos con DA1, DA2, no, DA2 sobre 1.25. Voy para atrás. Cuando usás DA2 y querés hacerlo compatible con DA1.2, reducís por 1.25 los parámetros resistentes y a eso lo consideras tu caso base. Bueno, y acá entonces tenemos las diferentes longitudes de tablestacas, haciendo la cuenta bien, y los diferentes factores de seguridad. Y como se dan cuenta, en función de qué norma usamos, el factor de seguridad 1 se alcanza con una tablestaca de 1,60 o de 2,10 o de 3,10. Factor de seguridad 1, en función de cómo están reducidos los parámetros resistentes. Si vos reducís los parámetros resistentes según DA3, o sea, ya redujiste por 1,25 la cohesión y la tangente de Φ, solo querés un factor de seguridad adicional de 1. Pero eso te lleva a una tablestaca de 3.10 o 3.20. Para 1,25. Miren más interesante el desplazamiento horizontal que sale del modelo si no toco los parámetros, si uso el Design Approach DA2 que tampoco toca los parámetros, pero se mayora algunas cargas, o si uso el Design Approach número 3 que divide cohesión y fricción por 1.25.
Y acá está la foto que a mí me asustó. Nosotros tenemos una solución por equilibrio límite que la publicó después Gaceta de 9,46. Si calculamos la tablestaca con una ficha de 7 metros, con una longitud de 7 metros, o sea, metida solo 1 metro, no, solo 2 metros, 7, 8, 9,46, sí, solo 1 metro. Si la calculamos con una ficha de solo 1 metro, falla como cuerpo rígido. Cuando le ponemos 8 metros, ya todavía falla casi como cuerpo rígido, pero ya se empieza a curvar. Para 9 metros que está por acá, o sea, ahora que tiene 3 metros de ficha, pero todavía no tiene los 3,46, la superficie, este no es el punto, es acá, un poquitito más corto. Esta es la posición deformada de la tablestaco del muro colado. ¿Se dan cuenta que la zona de empuje pasivo está prácticamente en falla? Un buen diseño nos daría una estructura así, en la que la parte de abajo llega a empotrarse, llega por lo menos a quedar fija. Aquí, con una longitud de 9,46, todavía se mueve todo esto, el pie de la tablestaca. ¿Para qué me interesa todo esto? Va. Uy, ¿qué pasó? Vas a volver porque no, esto es el mouse. Vas a volver porque quiero decir esa última palabra, ¿entendés? Así que vos no quieras, no me interesa nada, vas a volver. Lo que quiero decirles es que converja no significa que funciona. Cuando estén haciendo un análisis de interacción terreno-estructura y en esa etapa FLAC, Plaxis, RC2 convergió, no quiere decir que no se cae. No quiere decir que está bien. Solo quiere decir que encontró una posición deformada en la que todo llegó a equilibrio. Pero si la posición deformada es la de la línea verde, esto está tan cerca de la falla, la tablestaca no está ni siquiera flexada, empujó el suelo para afuera, está tan cerca de la falla que no es un diseño aceptable, no es un diseño que funciona. Entonces, al cálculo por métodos numéricos hay que complementarlo con, primero, mirar la salida, mirar el resultado, acá lo tienen. Después, hacer un análisis de sensibilidad de los parámetros materiales. Voy para atrás, cambiar un poquitito cohesión y fricción para ver el efecto de todo esto y hacer un análisis de sensibilidad de la geometría, de manera que si yo la tablestaca o el muro colado lo hago de 9 metros o de 9,50, si cambia dramáticamente los desplazamientos de la construcción, bueno, quiere decir que todavía estoy en una zona en la que tengo que volver a mirar el diseño. Noten que la deflexión que sale del análisis, que es esta, es básicamente la misma con la longitud de muro colado de ahí para abajo. Yo puedo hacer el muro colado muchísimo más largo si quiero, pero básicamente me quedo sobre la misma curva. Pero de aquí para arriba, cada 10 centímetros de muro colado que me ahorro, el desplazamiento horizontal en el pie es muchísimo mayor. Así que aquí el borde de diseño es más o menos aquí, digamos 9 metros, no necesariamente 9,46 total, puede ser de 9 metros. Mi muro colado, 9 es desde acá, ¿no? De acá hasta acá, 9 metros, pero es el resultado de un análisis en que miré un poco más largo, miré un poco más corto y me di cuenta cuál era el óptimo. Análisis de sensibilidad a geometría. Entonces, en los modelos de interacción terreno-estructura, tenemos dos materiales, el suelo y la estructura. Y el suelo nosotros siempre lo hacemos trabajar cerca de la falla o en falla sin problema, empuje activo, esto, aquello. Las estructuras no. Entonces, las incertidumbres que estamos propagando respecto de la interacción terreno-estructura, la tenemos que mirar un poco más. No es solo un factor de seguridad ahora. Tenemos que tener en cuenta la seguridad geotécnica, por supuesto, el factor de seguridad es una componente, también la seguridad estructural, y esa es calculando las solicitaciones
con la tabloestaca elastoplástica sin reducir el SSR o con la tabloestaca elástica, y tenemos que ver las condiciones de servicio. Acá claramente estamos venciendo un estado límite de servicio si permitimos que el pie de la tabloestaca se deforme esta cantidad o que el coronamiento se vaya para atrás esta cantidad. Esto es un ejercicio muy interesante. A los que tengan tiempo, aquí les dejo los datos, para que alguno de ustedes, si tiene tiempo y ganas, corra este ejercicio. Tienen todos accesos a las licencias, así que estamos hablando de algo muy simple, con el modelo de Moore-Coulomb, y corran el ejercicio a ver si pueden reproducir estos resultados y qué tan interesante les queda. Alejo, Diga. Bernardo te pregunta si sabes los software LPile y RSPile, qué método numérico usan y si son elementos finitos. No, no es elemento finito, son resortes. Son métodos de resortes de los que se acoplan unos resortes con otros. Busca el Theoretical Manual of Pile Foundations de US Army Corps. Creo que un segundo. Aquí vas a encontrar las fórmulas que están implementadas en esos software. Es esto. Espero que no haya mucho lag. ¿Se vio lo que quise mostrar, Nachito? Sí. Ok. Yo ahora busco un link y lo cuelgo. Dale. Bien. Lo que acabo de mostrar es una introducción de la modelización de estructuras de contención y hablé muchas veces de la construcción por etapas. Vamos a poner un poquitito más de carne a ese asunto. En la modelación numérica de los problemas no lineales no se puede analizar la situación final. Hay que ir paso por paso modelando todas las etapas. Y eso se puede hacer de muchas maneras y yo les voy a presentar una característica de todos los códigos geotécnicos, o sea, para el problemas de geotecnia, que es la activación y desactivación de elementos. Primero vamos a hacer un ejercicio muy simple de construcción por etapas. Vamos a construir un puente de 2 tramos elástico lineal, como el que está dibujado acá. Primero lo construimos en una etapa. Si lo construimos en una etapa, entonces el momento acá es P por L sobre 4, ¿no? No, P por L Sí, sobre 4. No me acuerdo. No, creo que no. Bueno, ese es el momento que me queda en una sola etapa. Y en el tramo me queda un momento menor que en el apoyo. Si lo construyo en 2 etapas, primero hago la primera viga y esa primera viga le pongo su carga. Aquí me queda P por L sobre 4. P por L sobre 4 es 16, PL sobre 64 y este es 12, así que no es sobre 4 el del medio. O hice algo mal yo. Bueno, acá sí es P por L sobre 4, eso nos lo acordamos todos. Ahora que este está construido, si yo construyo el segundo, aquí se genera un momento negativo que pone acá un valor negativo y este momento se reduce un poco. El de la izquierda se hace exactamente igual a la derecha y este de arriba se hace chiquitito. Entonces, si yo a mi puente lo construyo en etapa 1 y después etapa 2, los momentos flexores de diseño son los que ahí dejé dibujados. Tengo que poder, la viga de la izquierda tiene que estar diseñada para 16 P por L sobre 64. El apoyo tiene que estar diseñado para 6 por L sobre 64. Y la viga de la derecha puede tener menos armadura que la viga de la izquierda. La viga de la derecha puede tener menos armadura que la viga de la izquierda, porque la viga de la derecha nunca va a existir sin su hermana. Esta fue hija única algún tiempo, pero cuando este nació, esta ya existe. Los momentos flexores
al final, acá y acá son iguales, 13P por L sobre 64. Pero el momento flexor máximo de esta viga fue antes, 16P por L sobre 64. En este caso final, el momento del apoyo es 6P por L sobre 64. Y si lo hago en una etapa, 12P por L sobre 64. ¿Con qué armadura en un puente real de acero? Bueno, si es de acero no hay armaduras, de hormigón. En un puente real de hormigón, ¿qué armadura pondrían acá? Sus opciones son la que corresponde a 12P por L sobre 64 o la mitad. La realidad es que si el puente lo hicieron en 2 etapas, la armadura es más o menos la mitad de la que ponen si lo calculan en una sola etapa. Y eso es hormigón en 2 vigas de un tramo con apoyos fijos, o sea, más simple que esto imposible, y ya se queda probado que la construcción por etapas determina las solicitaciones finales, aún con materiales elásticos lineales como el acero o el hormigón y estructuras tan simples como una viga de 2 tramos a flexión simple. Ahora imagínense esto, en la que tenemos diferentes secuencias de instalación de tabla estacas, pilotes, micropelotes, anclajes a tracción, bermas, excavaciones, drenado, no drenado, abatimiento de napa, todo eso con materiales que tienen un comportamiento fuertemente no lineal, con rigidez y resistencia dependiente del confinamiento. Claramente, no vamos a poder calcular solo el estado final, y no nos queda más remedio que modelar la secuencia constructiva. Podemos quizás con experiencia modelarlas simplificadas y no hacer cada dibujito, sí, es cierto, pero tenemos que reproducir la secuencia constructiva porque que la situación final sea estable no significa que esta situación intermedia cualquiera también lo sea. Por ejemplo, aquí tenemos una excavación con anclajes y la secuencia es excavo, pongo un anclaje, excavo y pongo el anclaje de golpe, excavo y pongo otro anclaje que acá tiene una parte negra porque es un anclaje activo, excavo más y pongo otro anclaje, excavo y pongo el anclaje y sigo así hasta que llego abajo y entonces me queda esta distribución de cargas axiles en los anclajes y estas líneas de concentración de deformación deviatórica, o sea, de distorsión, indicativa de cuál podría ser la superficie de falla de este sistema. Esto es una secuencia constructiva. También aquí tenemos una modelación de una secuencia constructiva para un problema de fundaciones. Cada uno de estos era un tanque de 20 metros de diámetro, es puesto sobre un relleno relativamente blando, y lo que hicimos fue modelar la secuencia con la que íbamos a cargar los tanques para comprobar cuál y cómo iba a ser el asentamiento de cada uno de estos tanques, cuál de todos es el que se iba a asentar más. Entonces, cuando arriba a la derecha vemos los primeros tanques que están colorados porque están muy asentados, pero después pasa el tiempo, y cuando cargamos los tanques 3 y 4, no, 5 y 6, entonces ya el protagonismo de los tanques 1 y 2 desaparece, y a medida que nos vamos arrastrando vamos viendo eso, y acá vemos la configuración final y nos enteramos que el peor tanque es este que está acá, rojo sobre rojo, y sus vecinos también, y que un tanque que está en una zona más o menos del centro, todo lo que tiene alrededor lo asienta parejito, pero un tanque que está cerca de un borde, el tener muchos otros tanques de un lado y pocos del otro, puede producirle asentamientos a ese tanque que no sean uniformes. Esto es una secuencia de carga de tanques. Cuando estamos haciendo construcción por etapas y empezamos a informar asentamientos o desplazamientos, tenemos que saber qué estamos midiendo, qué estamos informando. No hay nada que esté bien, no hay nada que esté mal, solo tenemos que saber qué estamos diciendo. Por ejemplo, acá estamos teniendo abajo a la izquierda la construcción por etapas de una presa de relaves.
es un montón de etapas de construcción de la presa y de llenado de relaves, y en esa secuencia nos puede interesar muchas cosas, pero típicamente nos interesa saber cuántos son los asentamientos de la presa para estimar cuánto material, más que el triángulo puramente geométrico, tengo que comprar, tengo que traer. Si la presa se está asentando a medida que le voy poniendo las diferentes capas de tierra, y claro que se está asentando porque son mucho el peso de la tierra que voy agregando, si esa cosa se va asentando, mientras se va asentando, yo le voy agregando más tierra, sea que quiero o no. Para no parar la movie, voy a hacer un triangulito acá. Entonces yo acá tengo esto, de esta presa hasta esta etapa y ya se asentó. Ahora le coloco una capa más y el peso de esta capa produce primero el asentamiento de la propia capa y después el peso adicional produce un asentamiento adicional de este plano que baja un poquito. Pero eso, cuando estoy poniendo la capa y paso la motoniveladora, no lo sé, porque claramente yo voy a seguir poniendo tierra hasta que esta cota esté en donde me diga el topógrafo. O sea, que yo tenía la presa por aquí abajo, tengo la presa por aquí abajo, y si esta capa mide 1 metro, voy a tener que poner 1,10 m. ¿Por qué? Porque tengo 1 metro de capa, más 5 centímetros que se achica la capa por haberla puesto y compactado, más 5 centímetros, digamos, que se asienta toda la presa de abajo por el peso de la capa. Así que yo traigo en camiones 1,10 m de tierra, no 1 metro de tierra. ¿Cómo informo eso? Bueno, hay muchas maneras. Si yo tengo una secuencia constructiva en la que tengo una capa y después pongo otra capa, puedo informar los asentamientos totales, que es básicamente en la primera capa es el desplazamiento en esta cantidad de tierra producida por esta capa. Y en la segunda etapa, acá abajo tengo el asentamiento de esta línea producida en la etapa anterior, más el asentamiento de esta misma línea producido por el peso de la segunda etapa. O sea que esto se asienta por el peso de esto, y ahora esto se asienta por el peso de esto, y esto de arriba también se asienta por el peso de lo de arriba. ¿Cómo anduvo el lag con esto, Nachito? Porque si el láser no sigue, estoy hablando solo. Razonablemente bien. Lo mejor sería que nos digan si se entendió por ahí. Ok. ¿Se entendió? Estos son los Tenemos silencios. SIS. Ok. El 1 es la etapa 1 y el 2 es la etapa 2. Pero fíjense que si informo el desplazamiento total, esta línea, que todavía no existía en esta etapa, para esta línea informo el asentamiento propio de lo que se acortó esta parte, pero le estoy sumando lo que bajó su pie. Esto es esto. Quizás yo no quiera eso. Quizás lo que yo quiero es saber qué es lo que se mueve cada capa por lo que le estoy haciendo en cada etapa. Entonces, en la etapa 1, esto no existe y esto no existe. En la etapa 1, y ese cuadradito de la etapa 1 se asienta este poquitito. Y después viene la etapa 2, y lo único que quiero saber es cuánto se asienta la parte de abajo por culpa de la carga de arriba, y le tengo que sumar cuánto se asienta la parte de arriba por culpa de la carga de arriba. Pero acá fíjate que solo estoy informando el asentamiento relativo de esta cosa y no le estoy sumando en este momento, no le estoy sumando este asentamiento. Perdón, le sumo ese asentamiento obviamente, lo que no le sumo es el asentamiento de la etapa anterior.
Y la última de las tres maneras de presentar la cosa es decir, tengo aquí en la etapa 1 este asentamiento y ahora voy a sumar el asentamiento producido por la nueva etapa, que es el que ya tenía más lo que se asienta a lo de abajo por el peso de arriba, más lo que se asienta a lo de arriba por el peso de arriba. Típicamente este es el número que quiere una persona que quiere computar cuánta tierra necesita. Si yo tengo una presa con un área de 1000 metros cuadrados y me decís que esto se asentó 1 metro, entonces yo puedo calcular el área de mi rectángulo 1 metro más alto y más o menos esta grande, 1 metro agrandado, que van a ser 1010, 1100, no sé cuántos metros cuadrados, eso va a ser la cantidad de tierra que tengo que comprar. Esa información te la da la suma de desplazamiento de fases. Pero si vos querés saber, ya estoy acá, ¿cuánta tierra necesito en esta capa? No cuánta tierra ya gasté antes. ¿Cuánta necesito en esta capa? ¿9 camiones o 10 camiones? En esta capa, eso te lo da esto. Así que no hay un valor correcto o incorrecto. Simplemente hay que saber qué está informando uno y en función de qué es lo que quiere reportar, qué es lo que quiere calcular. Bueno, acá tengo un ejercicio para ustedes. Ya les di uno hace un rato, acá les doy otro. Este ejercicio es de desactivación y activación de un bloque. Y les pido que hagan una malla cuadradita, generen un cuadrado elástico, sin peso, de 10 metros por 10 metros. Y adentro, centrado, un cuadrado de 2 metros por 2 metros, de formación plana. Vamos a aplicar una carga en superficie de 100 kilopascales. Este material no tiene peso. Entonces, después que primero apliqué la carga y después desactivo el cuadrado interior y me queda esta configuración. Cuando desactivé el cuadrado interior, la carga exterior, que la única que hay es esta porque el cuadrado no tiene peso, esta carga tiene que hacer algo para afuera y se genera concentración de compresión aquí y se generan tracciones horizontales arriba y abajo del cuadrado. Simétrico porque el cuadrado no tiene peso. Bueno, ahora, ejercicio 1. Después de haber apagado este material, vuelva a encenderlo. Rellene. Y saque la carga. Y ejercicio 2. Saque la carga y después rellene. Y explique las diferencias. Es interesante que lo hagan. Acá está hecho. Se los dejo hecho por si son perezosos, pero háganlo. Ejercicio 1. Cargo. Cargo, hago el agujero. Desactivo, saco la carga. Y no, perdón. No desactivo, soy tonto. Desactivo el material de adentro, no saco la carga, lo vuelvo a activar y acabo de ponerlo fresco. Las tensiones que tenía el terreno afuera, cuando volví a llenar esto con este material elástico lineal, este material se despierta, pero está libre de tensiones. Y cuando saco la carga y toda la malla quiere rebotar, lo hace a expensas de poner a tracción el cuadrado recién rellenado. O sea que aquí tengo material elástico lineal, es un sólido, le agrego un cuadrado adentro y este cuadrado lo vacío. Entonces quedan las cargas actuando y generando un estado de tensiones más complejos. Si ahora vuelvo a rellenar el cuadrado, ese cuadrado no va a tener tensiones, porque es como hormigonar fresco, no sé, la abertura de una puerta. No va a bajar la carga que venía por el tabique, en el hormigón fresco no va a haber cargas. Pero si ahora saco la carga, lo que acabo de rellenar se queda en tracción. En cambio, hagámoslo distinto. Cargo, desactivo el material, saco la carga y activo. Al sacar la carga de un modelo elástico lineal, simplemente desaparecen todas las tensiones.
y queda todo en 0. Y cuando activo en 0, pero afuera también hay 0. Así que la secuencia del enunciado, primero relleno, después saco la carga, o primero saco la carga y después relleno, da dos resultados completamente diferentes y les recomiendo muy fuertemente que hagan el ejercicio, o por lo menos que lo piensen, hasta que entiendan bien las implicancias de estas no linealidades. Pasamos ahora a la solución parcial de ecuaciones de equilibrio, geometrías tridimensionales en modelos dos dimensionales. Entonces acá tenemos estas excavaciones con estos pequeños bataches que tienen una geometría compleja que exige un modelo 3D. Sin embargo, para calcular una excavación convencional, típicamente es suficiente hacer un modelo 2D, o sea, simplemente un modelo plano de deformaciones que represente una sección de nuestra excavación. Y entonces, la tridimensionalidad impuesta por estos bataches se simula con un coeficiente beta, que voy a explicar en la próxima filmina numéricamente, pero básicamente es un número entre 0 y 1, que se pone para simular tramposamente en un modelo 3D, en un modelo 2D, algunas tridimensionalidades que no puedo tener en cuenta de otra manera. Entonces, imaginemos esto. ¿Para qué pongo estas bermas? Que están acá verdecitas. Para hacer algunos tajitos, entrar y poner los anclajes, de manera que todo este pedazo de pared está sostenido o por tierra o por anclajes. Voy poniendo el anclaje mientras saco la tierra, pero no saco toda la tierra primero y después pongo el anclaje. De manera que desactivar todo esto y hacer un modelo puramente 2D, que sería equivalente a no usar nada acá, es muy conservador, porque para esta estructura o está la tierra o está el anclaje, pero nunca está en toda su longitud así, nunca está sin tierra ni tampoco anclaje. Entonces, de alguna manera tenemos que ir desde la condición que tiene toda esta tierra acá con estos dientes a todos los anclajes puestos, que sería el estado de la derecha. De la izquierda a la derecha, método beta. Así que, si desactivo todo junto, es demasiado conservador. Si asumo que acá estoy tac, 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 sin tener en cuenta que va a estar en algunos lados sí y otros no, muy anti-conservador, muy poco realista. La solución 2D es desactivar las bermas, pero no aplicar toda la carga desbalanceada, dejar ahí parcialmente resueltas las ecuaciones de equilibrio, y eso es lo que dice esta filmina. Entonces, para el problema de la etapa, vamos a querer resolver lo que siempre estamos resolviendo en estos modelos, que es rigidez por incremento de deformación es igual al cambio de las fuerzas. Y la manera de resolver esto es dar vuelta a la matriz y tenemos que el incremento de la deformación de una cierta etapa es la inversa de la matriz de rigidez por el cambio de las fuerzas. Eso hacemos siempre. Pero cuando estamos, voy para atrás, cuando estamos haciendo una solución parcialmente equilibrada de las ecuaciones de equilibrio, no le aplicamos toda la fuerza desbalanceada. ¿Qué sería toda la fuerza desbalanceada? Toda la tierra que saqué de acá y poner acá un 0, que no hay ninguna fuerza. ¿Qué hago? Calculo la fuerza desbalanceada como si hubiera un 0, pero no la aplico completa, sino que la aplico minorada. Si beta es igual a 1, no estoy aplicando la nueva carga. Si beta es igual a 0, estoy aplicando la nueva carga en toda su magnitud. Y al resolver parcialmente el equilibrio, la palabra, esto es didácticamente no está bien. No es solución parcial de ecuaciones de equilibrio, sino ecuación de solución de la ecuación de equilibrio parcial, donde el equilibrio es el que es parcial, no en la ecuación es parcial. Bien. Entonces, en la siguiente etapa, me quedaron algunas fuerzas, beta por F2, que no resolví. Y, perdón, beta por F1 de esta etapa, que me quedaron ahí colgadas, que no sé qué va a pasar.
En la siguiente etapa va a haber nuevas fuerzas y lo que voy a resolver en la siguiente etapa es las que me quedé colgadas más las nuevas. Este método tiene sus limitaciones. Por ejemplo, si lo que hay abajo a la izquierda, y espero que funcione la movie para ustedes, es la secuencia de avance de un túnel hecho por NATM. En ese avance, en esa secuencia de avance, tengo un problema 3D y voy resolviendo todo el problema 3D. Ahora, si lo quiero modelar como 2D, como está en la parte de la derecha, en la malla de la derecha, entonces, esta etapa en la que excavo la bóveda y todavía no le puse el hormigón, esta etapa la tengo que calcular parcialmente. Porque en realidad esa etapa 2D está modelando en la realidad que yo excavé 1 metro o 2 para adelante y ya le estoy poniendo el hormigón proyectado. O sea, solamente representa 2 metros en la dirección de la excavación, no infinito. Si yo resuelvo esto así como está, estoy resolviendo un túnel al que le excavé la bóveda en longitud infinita. ¿Cómo hago para resolver un túnel que le excavé la bóveda 2 metros? Bueno, lo correcto es hacer 3D. Eso es lo correcto. Pero si no voy a hacer 3D, desactivo los elementos de suelo de acá y a todas las fuerzas desbalanceadas de cada nodo que están acá, a esta fuerza F, no la aplico completa sobre el nodo, solo la aplico minorada por un factor 1 menos beta. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿quién le pone el cascabel a beta? ¿Cuánto vale beta entre 0 y 1? Bien, si uno hace un modelo 3D para una cierta condición, puede calibrar el valor de beta que hace que 2D me dé lo mismo que 3D, y después puedo usar ese valor de beta para todo el resto de los túneles parecidos que tengo en la misma obra. Está bien. Hay algunas otras reglas más o menos así empíricas para ponerle valores de beta, o sea, de reducción de las fuerzas desbalanceadas para una cierta etapa y hacer un poquito más 3D lo que es un modelo 2D. Hay una cierta cantidad de reglas, de recetas para el coeficiente beta que, bueno, están por ahí dando vueltas y las pueden usar. Nosotros típicamente usamos modelos 3D para calibrar el valor de beta y después hacer modelos 2D. Hay limitaciones numéricas en el método beta, porque el método beta es solo un truco matemático para simular geometrías 3D con un modelo 2D. Entonces, las excavaciones que tengan beta mayor que 0, o sea que no estén totalmente resueltas, tienen fuerzas aplicadas en el contorno que no se muestran en las salidas. O sea, ustedes van a ver una malla así, pero si beta es mayor que 0, sin que ustedes la vean, todavía están actuando secretamente parte de las fuerzas que habían antes que hiciera la excavación. ¿Qué parte? 1 menos beta. Entonces, si beta mayor que 0, en la malla no se ven, pero estas cosas están. Entonces, si uno ahora en este momento va y le pide el momento flexor a un palo que tenga acá, le va a dar resultados que van a incluir estas fuerzas que están acá y que me parece que no es lo que queríamos. Eso hace que en la etapa del método beta no midan nada, no midan desplazamientos, no midan tensiones, no puedan confiar en nada porque no saben cuánto vale esas fuerzas que no están viendo. No usen una etapa al que le calcularon con un beta mayor que 0, no la usen para un análisis de seguridad. Después que hagan una etapa con método beta, sigan una con beta igual 0 para estar seguros que en la etapa siguiente llegamos a una solución completamente convergida y recién sobre esa midan las solicitaciones, las deformaciones o los factores de seguridad. Nunca calculen desplazamientos, tensiones o factores de seguridad sobre una de estas etapas intermedias. Alejo. Diga. Ariel pregunta si el beta se define en una determinada región o en algunos nodos en particular o cómo funciona.
El beta se definía en principio para toda la malla. Versiones más o menos recientes de todos los software comerciales permiten aplicarle desactivación parcial de elementos a regiones de la malla. De manera que tenés todas las fuerzas desbalanceadas completas aplicadas en toda la malla, menos en una región, una zona parcial. Eso ya lo pueden hacer en Plaxis y creo que también en FLAC. Pero en principio esto aplica a la matriz de rigidez completa. Cuando voy para atrás, cuando dibujo acá, estamos hablando de una matriz que es de 10.000 por 10.000, si tenés 10.000 nodos, de 10.000 por 10.000. No, si tenés 10.000 nodos, como ustedes X e Y, tenés 20.000 por 20.000 tu matriz. Bueno, recomendaciones generales. En Plaxis no dice beta, dice MStage. Y MStage, acá está. MStage es 1 menos beta. Así que cuando decimos beta mayor que 0, estamos diciendo MStage menor que 1. Y ese es el parámetro de entrada que ustedes tienen que prender o no. Nunca lo usamos en fundaciones, porque en las fundaciones lo que cambian son las cargas y no las geometrías. En las excavaciones, para que tengan una idea, es común empezar imaginando que el valor de MStage es más o menos este. Y en los túneles, más o menos esto, más o menos para tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de MStage. Por ejemplo, este túnel fue calculado con un beta de 0,40, o sea, un MStage de 0,60, y esta cosa está calculado con un beta de 0,30, o sea, un MStage de 0,70. Pero siempre tienen que hacer un análisis de sensibilidad a beta. No puede ser que cambiar un poquitito este parámetro trucho, numérico, solamente para avanzar con un problema 3D y usando un software 2D. Siempre, digamos, si ustedes cambian beta de 0,4 a 0,5 o a 0,3 y cambia completamente la respuesta, bueno, tienen que estudiar un poco mejor lo que están haciendo, ¿verdad? Alejo, Bueno, sí. Juan pregunta si en un túnel NATM con capa primaria y secundaria en todo su tramo podría considerarse un problema de deformación plano y se pueden estimar deformaciones con un modelo 2D. La capa primaria la construiste avanzando por etapa. Y el método beta lo necesitaste para poder dimensionar el hormigón proyectado de la capa primaria. Cuando eso ya está, la capa secundaria es efectivamente puramente 2D y el comportamiento combinado primario más secundario es puramente 2D con beta igual 0, o sea, MStage igual 1. Preguntarle si se entendió la respuesta. Juan responde eso, dice que sí. Y Bernardo pregunta si desactivando el bloque que excavas, pero poniendo una presión equivalente hacia afuera, igual el estado inicial, y lo vas disminuyendo hasta que se vuelva a cero si es algo parecido. Es lo mismo. La presión no es lo mismo, pero es casi lo mismo. Conceptualmente es lo mismo. Si yo tengo esta malla y acá hay suelo y adentro también hay suelo, en este punto tengo un tensor completo de tensiones. Tengo una sigma Y, una sigma X y tengo un tau XY. Todo eso tengo en este punto. Cuando yo aplico el método beta y acá reemplazo el suelo de adentro por aire, aquí todavía le dejo guardado sigma, por ejemplo, beta 0,5, sigma X sobre 2 le dejo, sigma Y sobre 2 le dejo y tau XY sobre 2 le dejo. En cambio, lo que acaba de proponer Bernardo es reemplazarlo por una presión y ahí lo que estoy aplicando es solamente un sigma normal a la pared. No hay tau, no hay todo el tensor de tensiones, entonces estoy produciendo un cambio en el estado de tensiones. Por ejemplo, la tensión principal podría tener esta dirección, pero con lo que está proponiendo Bernardo, estoy obligado ahora a que la tensión principal sea normal a la pared de la excavación. Esa es la única diferencia, bastante sutil. Conceptualmente son lo mismo, desde el punto de vista matemático no son lo mismo. Preguntarle si me hice entender. Se entendió. Perfecto. Bien. Este es el otro método, que es el de confinamiento,
El método beta aplica parcialmente las nuevas fuerzas desbalanceadas de la etapa toda la malla. O sea que en la etapa en la que estás aplicando beta no podés hacer otras cosas como agregar una base, sacar una carga. No puedes hacer nada más que el beta de eso. Entonces, existe una función en Plaxis y en FLAC. Creo que en FLAC. Pero alguien que lo esté usando seguido al FLAC, que me lo confirme. Permite restringir la solución parcial de ecuaciones solamente a una región. Con esta opción de confinement, puesta así comercialmente en Plaxis, pero simplemente significa le aplicamos beta solo a una región. Y si haces eso, en la salida, la región no queda como si fuera aire, se la ve encendida. Uno por lo menos puede ver que ¿cómo es? Sección, la parte de la malla en la que estuve haciendo estas macanas, algo hice raro, queda algo así, no queda vacío. Pero además de eso, valen todas las limitaciones del método beta, lo mismo, ¿no? Y también debe ser seguida por una etapa sin deconfinement ni nada raro para poder llegar al resultado final. Hasta ahora les di pocos ejercicios, así que les voy a dar uno más, que es demuestre que el método beta preserva la linealidad de la carga. Eso lo vamos a hacer así. Van a hacer un bloquecito de 1 metro por 1 metro, con un material elástico lineal, después de una carga de 1 kilopascales, y calculan. El desplazamiento vertical si aplicamos P en una etapa, 1 kilopascal. Y si aplicamos P en 3 etapas, o sea, la primera con beta 0,5, que aplicamos 0,5 kilopascales. En la segunda le vuelvo a meter 0,5. Y entonces no estoy poniendo 0,5 sobre algo que le quedaba 0,5 de antes. Voy por 0,75. Y en la tercera le pongo beta igual 0. Y ahora sí estoy aplicando todo el kilopascal. Así que hagamos este ejercicio. Por si son perezosos, se los dejo hecho, pero háganlo. De hecho, no tienen ni siquiera que arrancar la computadora, la cuenta es lineal. El desplazamiento de una etapa, delta, es carga sobre módulo de Young. Chao. Tan simple como esto. 1 milímetro. En 3 etapas, tengo etapa 1, la fuerza 1 es el 50% de la presión y genera un desplazamiento de 0,5 milímetros. La etapa 2 va a ser la fuerza que me quedó, la fuerza que me tengo aplicada de antes, más el 50% de la carga menos la fuerza que ya puse, y se mueve 0,75, y la etapa 3 llega al milímetro. O sea, en una etapa o en 3 etapas se alcanza el mismo desplazamiento final. El método beta preserva linealidad. O sea, aplicar la carga en etapas no es no lineal. La geometría en etapas es no lineal. Cuando la viga, el puente de 2 tramos, construyo primero el tramo izquierdo y después el derecho, cambió la geometría. Eso es no lineal. Pero si yo en el puente de 2 tramos lo hago todo junto y primero pongo la carga de la izquierda, después la de la derecha o las dos juntas, eso da lo mismo. Porque la secuencia de cargas en un problema lineal preserva la linealidad. Como nos quedan muchísimas presentaciones, les propongo ahora yo hacer un corte. Estamos en 35, 10 minutos y 45 tomamos y hablamos 1 hora y media más y después vemos si hacemos otro corte antes de hacer un poco de práctica. No sé si quedaron consultas respecto de esta construcción por etapas. No hay preguntas escritas. ¿Están de acuerdo, muchachos? Cortamos durante 10 minutos y tomamos, pero no vamos a la práctica, ¿eh? Dale. Tomamos durante 10 minutos y empezamos la clase de hoy. Un poco tarde, pero la clase de hoy. ¿Ok? Perfecto. Muy bien.